Muy buenos días. Vamos a dar inicio con el libro de Daniel, ¿verdad? ¿A quién le toca? Bienvenida. Hola, bienvenida. Ella es mi prima de Torreón. Qué bueno, viva el norte. Adelante, Ofe, si eres tan amable. ¿De una vez? De una vez, vamos a ver qué el Señor ha hecho con Ofelia, para que vea la prima. Muy buenos días, hermanos. Pues un día más venimos a dar gracias a nuestro Padre amoroso por permitirnos esta gran oportunidad de estar todos juntos. Bueno, vamos a decir una oración. Gracias y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a no olvidar jamás que la Escritura nos arraiga al ver nuestra necesidad de tu Hijo. Toda la Escritura nos ayuda a ver cuánto necesitamos de tu Hijo Jesús. Jesús, amado mío, gracias por mostrarnos el camino al Padre. Ayúdanos a parecernos cada vez más a ti y al Padre. El Padre nos dio al Espíritu para hacernos más parecidos al Hijo. Señor, amado Señor, ayúdame a permanecer cerca de ti y amarte con obediencia. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a dar principio. Voy a dar un bosqueo de lo que es más o menos el libro de Daniel. Dice, la base en todo el libro es el conocimiento de Dios, su carácter y su voluntad, verdadero, profundo y creciente. Se puede ver esto en toda la experiencia personal de Daniel. La idea determinante es que Dios es soberano. Sobre toda la historia, las visiones de los reinos del mundo, lo vamos a ver pues, en el capítulo 2, 7, 8, 10 y 12. Revelan que Dios sí tiene un plan y que su voluntad se cumplirá. El creyente puede confiar en Dios. A pesar de las circunstancias, en Daniel encontramos la figura del Hijo del Hombre, término que llegó a ser el título propio de Jesús. También en Daniel se nos presenta la explicación más detallada de la esperanza de la resurrección, uno de los asuntos más llamativos del libro. Es la respuesta de Dios a la oración del siervo fiel. En ocasiones Dios manifiesta su poder mediante la aparición de seres celestiales, como lo veremos en el capítulo 9, 20 y 23. El libro de Daniel proporciona el marco estructural para el libro de Apocalipsis y es el Apocalipsis donde el contenido de la última semana profética, capítulo 9, versículo 27, se desarrolla. Este libro profético y de revelaciones. Pues vamos a dar comienzo. Dice, este libro de Daniel es uno de los libros más maravillosos que existe por cuanto lo que encontramos en Daniel es la primera vez en la historia que los judíos caen en la cautividad. Como Cristo dijo que el tiempo de los gentiles era necesario que se cumpliese, el tiempo de los gentiles comienza en el libro de Daniel. Y en este libro encontramos a un rey gobernante del imperio más poderoso de la tierra, el imperio babilónico. Llegó en el año 605-606 a.C. Rodeó la ciudad de Jerusalén,
mató a la mayoría de las mujeres, mató a los niños y a los más pobres los dejó en Jerusalén, pero a todos los judíos ricos y a las mujeres más hermosas y a los muchachos que eran educados los sacó de Jerusalén y los llevó cautivos al imperio babilónico. Aquí encontramos en el libro de Daniel la historia de un muchacho de 17 años llamado Daniel, con sus 3 amigos. Estos 4 muchachos son sacados de un medio ambiente religioso y son trasladados a un ambiente pagano e idolatra. Y lo más importante que vamos a ver, cómo se iban a comportarse estos jóvenes en medio de este ambiente totalmente distinto. Siendo tan jóvenes ellos y al mismo tiempo si podían resistir las presiones de este mundo que los rodeaba. Pues vamos a empezar, pastor, con el número 1, pero vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de ahí nos paramos tantito. ¿Luego del 1 al 6? No, del 1 y luego ya Sebas, el 2, así, pero hasta el 6. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Siná, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese mancha alguna, tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Muy bien, gracias. La vida de Daniel es esta. Mientras Ezequiel ministraba a los caudillos en Babilonia, Daniel fue reclutado como consejero del rey Nabucodonosor. Con la ayuda de Dios, interpretó 2 sueños del rey. Sus 3 amigos fueron rescatados de morir en un horno ardiente y Daniel fue rescatado de un foso de leones. Su vida es una ilustración en el triunfo de la fe que Dios nuestro Padre Dios nos conceda, esa hermosa fe como la de Daniel, para que también podamos vivir valientemente cada día. Bueno, en el 1 dice, Daniel nació durante el reinado de Josaías. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, pero como son 2 capítulos muy largos, yo sí les pido de favor que lo tengamos de tarea porque es la continuación de todo. Entonces, dice, y creció en el tiempo de las reformas que implementó. Es posible que haya escuchado al profeta Jeremías, a quien citó en el capítulo 9, versículo 2, en el año 609. Josaías pereció en la batalla contra Egipto y tan solo 4 años después de su muerte, Judá, el reino del sur, había regresado a sus malos caminos. Nabucodonosor comenzó a reinar en Babilonia en el año 605 a.C. En septiembre de este año invadió Judá y puso a Jerusalén bajo sitio. De esta manera, Judá se convirtió en un estado vasallo para demostrar su dominio. Nabucodonosor llevó cautivos a muchos de los hombres más sabios, a las mujeres más hermosas de Jerusalén. Daniel formaba parte de esos cautivos. Nabucodonosor, el líder supremo de Babilonia, era temido por todo el mundo. Por cualquier nación que él invadía, era derrotada cada vez que los babilonios conquistaban a sus enemigos. Solían llevarse
a la gente más útil y talentosa a Babilonia, y dejar a los pobres para que ocupasen la tierra que quisieran y vivieran ahí pacíficamente. Vamos a Segunda de Reyes 24:1. Beto, ¿me puedes ayudar? Segunda de Reyes, ¿sí? Sí. ¿20 qué? 24:1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Muy bien, también en Segunda de Crónicas 36:6 dice, y subió contra él Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Reyes, Segunda de Reyes 24:14 dice, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. En determinados momentos, Dios permite que su obra sufra. En esta ocasión, pues los babilonios saquearon el templo de Jerusalén y se llevaron los utensilios del templo del Dios al templo de un dios babilónico. Ese dios puede haber sido Bel, también llamado Merodac, dios principal de los babilonios. Los que amaban al Señor se habían sentido descorazonados, sin ánimo. Hoy en día nos sentimos muy decepcionados cuando el edificio de nuestra iglesia pues sufre algún daño, o cualquier congregación se divide o cierra sus puertas por motivos económicos, o enfrenta algún escándalo. No sabemos por qué Dios permite que suframos esas calamidades, pero al igual quienes presenciaron el saqueo del templo a manos de los babilonios, debemos de confiar en Dios, porque Él tiene el control y cuida de quien confía en Él. Un momentito, por el celular. Perdón. Como me agarró de improviso el pastor, dijo, ya. Bueno, entonces nos quedamos pasamos al... aquí, por ejemplo, como dice que por qué Dios permite que suframos algunas calamidades. Pues a mí me pasó que en un tiempo pues me saquearon también a mí. Una vez estaba en casa y me habla la secretaria y me dice que habían robado en mi consultorio. Y dije, ¿cómo? Pues ahí voy al consultorio y efectivamente se llevaron las computadoras, televisión, bueno, todo. Y aparte dejaron pues un tiradero. Y ya pues, mientras me fui a sacar, levantar el acta, y anduve todo ese tiempo muy ocupadísima. Ya como a las 5 de la tarde me habla un vecino y me dice que las puertas de la cochera de la casa estaban abiertas. Dice, ya me asomé y está toda tu ropa se ve que está afuera, tirada y todo eso. Y dije, ¿cómo? Pues ya, entonces así, pues también uno a veces sufre esos saqueos tan horribles, ¿verdad? Pero yo en esos momentos nunca dije, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué eso? No, dije, Dios mío, es tu voluntad. Y pues aquí estamos siguiendo adelante. Bueno, en el 3 dice, y el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Vamos a la versión de Dios habla hoy y dice: además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, que de entre los israelitas de familia real y de las familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. El idioma cotidiano de Babilonia era el arameo, mientras que el lenguaje erudito incluía la antigua y compleja babilónica, la lengua de los caldeos. La preparación académica seguramente abarcaba matemáticas, astronomía, historia, ciencias y artes mágicas. Estos jóvenes demostraron no solo aptitud, sino también disciplina, un rasgo de carácter que, combinado con la integridad, les fue muy útil en su nueva cultura que ellos estaban, pues ya se la estaban poniendo ese rey. En el 5 dice: y les señaló el rey ración para cada día de la porción de la comida del rey y el vino que él bebía. Y los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En el 6 dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Nabucodonosor ordenó también que a estos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que el rey les servían, y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio Daniel y sus compañeros en el palacio del rey. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y de la tribu de Judá. Ahora sí, ¿en dónde nos quedamos? ¿El 7? A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Beltesazar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, a Abed-nego. Muy bien, dice: Nabucodonosor cambió los nombres hebreos de Daniel y sus amigos y les dio nombres babilónicos, porque quería que se consideraran ya babilónicos y que el pueblo los viera como tales. Los nuevos nombres los ayudarían a integrarse en una nueva cultura. Daniel significa Dios es mi juez, y pasó a llamarse Beltesazar, que significa Bel, protege su vida. Bel, también conocido como Merodac, era el rey principal de los babilonios. Ananías significa el Señor muestra gracia. Su nuevo nombre, Sadrach, probablemente bajo el mando de Acub, el dios luna. Misael significa quien es como Dios. Su nombre nuevo, Mesac, probablemente significa quien es como Acub. Azarías significa el Señor ayuda. Su nuevo nombre, siervo de Nebo. Onabum, el dios del aprendizaje y la escultura. De esta manera el rey intentó que estos hombres dejaran ser leales a Dios de Judá y fueran leales a los dioses babilónicos. Bueno, aquí nos demuestra todavía cómo su fe que tiene Daniel para nuestro Padre. En el 8, ¿quién sigue? Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy bien. Daniel determinó no comer de esa comida, ya sea porque esos alimentos estaban prohibidos en la ley judía, como es cerdo. Vamos a Levítico número 11. ¿Quién me apoya, por favor?
Levítico 11:47. Si lo tienen, si no, yo aquí lo traigo. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, esto nosotros pues ya lo habíamos visto porque me acuerdo que Sebastián trajo hasta unas tarjetitas y todo eso de todo lo que era bueno y malo de esos animalitos. Dice en Levíticos 11 que nos dan cuáles son los que debemos de comer y lo que no, lo que es mundo y lo que es inmundo. O bien porque aceptar la comida y la bebida del rey era el primer paso para una dependencia de sus obsequios y sus favores. Aunque Daniel se encontraba en una cultura que no honraba a Dios, él seguía obedeciendo su cultura. Él se encontraba en una cultura que no honraba a Dios, él seguía obedeciendo sus leyes. Daniel propuso en su corazón mantenerse fiel a ciertos principios éticos y cumplir con un código de conducta. Cuando eligió no contaminarse, estaba siendo fiel a su decisión de hacer lo correcto y no ceder ante las presiones de su entorno. A menudo nosotros también nos vemos fuertemente presionados a transgredir en cuanto a nuestros principios y vivir como el resto del mundo. Al igual que Daniel, debemos proponernos obedecer a Dios. Daniel y sus amigos tomaron la decisión de ser fieles a las leyes de Dios antes de verse frente a los manjares del rey. Ya se imaginarán las viandas llenas de frutas, verduras y todo eso, ¿no? Y luego las carnes, el cerdo allí, todo eso, pues como que no le llamaba eso la atención a él porque él ya estaba destinado para estar siempre al lado de Dios. En el 9, ¿quién sigue? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios intervino y tocó el corazón de ese funcionario babilónico. La fuerte convicción moral de estos 4 jóvenes fue impactante. Dios promete estar con su pueblo en momentos de prueba y tentaciones. Vamos al Salmo 106:46. Pastora, si es tan amable. 106:46. Así. Dice así. Asimismo, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Bien. Su intervención suele llegar en los momentos en que decidimos ser fieles a Él. Así que, hermanos, debemos de ser siempre fieles a nuestro Padre y debemos confiar en que Él nos protegerá e intervendrá siempre a nuestro favor. Pasamos al 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Cualquier desobediencia, cualquiera por mínima que fuera en esos tiempos, significa la muerte para los funcionarios al servicio de Nabucodonosor. Incluso en un asunto de poca importancia como este funcionario, pues lógico, ¿no? Temía por su vida por esa desobediencia. Pasamos al número 11. 11 y 12, por favor, ¿quién sigue? Martín. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos
por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Bien, en el 11 dice, Daniel habló entonces con el mayordomo, a quien el jefe del servicio de palacio había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, ruego a usted que tenga una prueba con estos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días nos den de comer solamente legumbres y de beber solamente el agua. En el 13, ¿quién sigue? Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Pasado ese tiempo, compare usted nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados con la misma comida que se sirve al rey y haga entonces con nosotros según lo que vea. En el 14, ¿quién sigue? Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. El mayordomo estuvo de acuerdo y durante 10 días hizo la prueba con ellos. 15. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Pasados los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. El 16, Sebas. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Bien, dice, así pues el mayordomo se llevaba la comida y el vino que ellos tenían que comer y beber y les servían legumbres. Imagínense cómo estaba ahora el mayordomo, lleno de vida, porque se comía la comida de los 4, el vino de los 4. Entonces, los otros muy guapos y todo, pero muy descompuesto ya de su cuerpo. Bueno, en el 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel y sus amigos aprendieron todo lo que pudieron acerca de esa nueva cultura para realizar su trabajo con experiencia. Sin embargo, mientras aprendían, se mantuvieron firmes a su lealtad a Dios. Y en consecuencia, Dios les dio conocimiento e inteligencia. La cultura de un lugar no tiene que ser enemiga de Dios, sino transgrede sus mandatos, puede ayudar a cumplir sus propósitos. Los que seguimos a Dios tenemos la libertad de ser líderes competentes en nuestra cultura, pero nuestra lealtad se la debemos primeramente, ¿a quién? A Dios. Muy bien. Pues pasamos ahora al 18 y 19. Sí. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Pasado pues, en el 18, los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. 19. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. El 20, por favor. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Nabucodonosor puso a Daniel y a sus amigos en su equipo de consejeros, entre los cuales había muchos magos y astrólogos. Estos afirmaban ser capaces de predecir el futuro mediante prácticas de ocultismo. Comunicaban sus mensajes hábilmente de tal manera que parecían tener la autoridad directa de sus dioses.
Además de ser inteligentes, Daniel y sus 3 amigos tenían lo más hermoso, la sabiduría y entendimiento que proviene de Dios. Por eso el rey estaba mucho más complacido con ellos que con sus magos y sus astrólogos. Hoy en día, la sabiduría de Dios está disponible para nosotros los creyentes, y para adquirirla lo único que tenemos que hacer es pedírsela, como vemos en Jeremías 1:5. ¿Quién la tiene? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. No, es... ¿Jeremías? Ay, perdón, es Santiago 1:5. Sí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y será dada. Ay, sí, yo todos los días le pido sabiduría porque sigo en las mismas, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿cómo sobrevivieron los cautivos en una cultura tan extranjera? Aprendieron la cultura, fueron excelentes en su trabajo, sirvieron al pueblo, pidieron la ayuda de Dios y mantuvieron su integridad. Cuando experimentamos cambios en la vida, podemos sentirnos como extranjeros. Una cultura desconocida se presenta de varias maneras. Puede ser un nuevo empleo, un cambio de escuela, un barrio distinto, para adaptarnos al nuevo ambiente sin apartarnos de Dios. Podemos poner en práctica estos mismos principios. Yo recuerdo, vine a mi mente, por ejemplo, que mis nietecitas pues iban a cumplir 17 años y su mamá agarra y las manda a estudiar a México. Y le digo, pero ¿cómo si tienen 17 años estás mal? No, mamá, tienen que volar, ellas se tienen que... No, yo pues todos los días lloraba, mis niñas, pues cómo van a estar tan chiquitas y en esa ciudad tan peligrosa y todo. Pues miren lo que es la gracia de Dios. Ya donde están, ya gracias a Dios se recibieron de ahí, de esa universidad, y aparte ya mi Padre Dios les dio un buen trabajo a cada una. Y bendito sea mi Padre Dios, porque como Él no hay ninguno. Bueno, en el 21 dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel fue uno de los primeros judíos que fueron llevados a Babilonia y vivió lo suficiente para ver el primer regreso de los desterrados a Jerusalén en el año 538 a.C. Durante todo este tiempo Daniel honró a Dios y Dios honró a él. Mientras servía como consejero de los reyes de Babilonia, Daniel fue el vocero ante el imperio babilónico. Babilonia era una ciudad malvada, pero hubiera sido mucho peor sin la influencia de Daniel. Como Dios pone a cada quien en su sitio, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Esto fue muy rápido, muy bonito y todo. Damos gracias a Dios. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y que sea en vuestro espíritu. Amén, amén y amén. Y este aplauso es para mi Padre. Y el que sigue para mí, ¿no? Adelante, pastor. Gracias. Bueno, ¿algún comentario? ¿De qué año estamos hablando? 540, 530 más o menos antes de Cristo. ¿Qué había en ese momento en ese entorno? ¿Qué se movía? ¿Cómo hablaba Dios en ese entonces? Por medio de las profecías. Venía el Espíritu Santo a través de ciertas personas y ponía palabras en su boca. Era un tiempo de turbulencia, era un tiempo de cambio de reyes. Acuérdense que
que el pueblo de Israel les pidió reyes a Dios. Antes de los reyes, ¿cómo se gobernaban? Jueces, ¿verdad? Entonces, había jueces y el pueblo dice, hazme como los demás pueblos que tengan reyes. O sea, los jueces hablaban con Dios y determinaban los procesos del pueblo. Pero el pueblo quería ser como los demás. Entonces le pide a Dios reyes. Y ahí viene la turbulencia. Comienza a haber problemas. Siempre el hombre imitando a otros pueblos. Quiero ser como él. Cuando ves reinados fuertes, por ejemplo, vamos a ver el reinado de Ciro o el reinado de Nabucodonosor, que eran imperios que se habían levantado fuertes a través de la maldad, la gente quería ser como ellos. Como que la imagen, como dijeran los corridos, ¿no? ¿Qué hacen los jóvenes? Comienzan a cantar como quieren ser los malos de la película, porque la imagen es ser poderoso. Entre más malo era, más poderoso. Entonces el pueblo comienza a desviarse. Yo quiero ser como ellos, porque les va bien, porque comienzan a ver fuerza. Y Dios quería un pueblo para él. Es como si tu hijo yo lo quiero para mí, que sea como yo. Pero si el hijo dice, no, yo quiero ser como otra imagen, vamos a hablar sobre buscando una identidad en un mentor, ¿no? Dice la Escritura que Joacim había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, se había desviado. Y el carácter del rey lo heredan los súbditos. Como es el rey, es los súbditos. ¿Así es en la política? Sí. Como habla el presidente, hablan los súbditos. Como viste el presidente, visten los súbditos. ¿Se acuerdan de las famosas guayaberas de Echeverría o de López Portillo? Todo el mundo andaba de guayabera. Cuando el presidente anda de corbata roja, todo el mundo anda de corbata roja. Pues, el carácter. Este pueblo de Judá había heredado el carácter del rey Joacim. Pero ¿qué dice la Escritura de su carácter? Que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿quiere decir que Dios ve el carácter de las personas? Dios da la oportunidad. Aunque Joacim iba al templo. O sea, él parecía y tenía profetas él, que le profetizaban. Aparentemente le hablaban de Dios. Pero como había hecho lo malo, este rey, Dios se molesta. Vámonos a Jeremías 36, por favor, rápidamente. Si tienen un comentario. Jeremías 36, a ver quién lo tiene por ahí. Le aconteció en el cuarto año, Es Jeremías. Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová diciendo: tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josaías hasta hoy. Hasta ahí nomás, por favor. ¿Qué dice el Señor? Ahora escribe lo que va a pasar. Escribe en el rollo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el rollo era la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Cuando Jesús aparece en el templo, dice, abrió el rollo. Toda la historia del hombre, ¿verdad? En los rollos está la historia de las familias. Desde el inicio, ¿hasta cuándo? Hasta el futuro. ¿Dónde está el libro de las revelaciones? Apocalipsis, ¿no? Lo que va a suceder. Todo está escrito. ¿A través de quién? De los profetas.
¿Habrá una profecía nueva? No, todo está escrito. El chiste es encontrarla. De tiempo en tiempo, dice el Señor, descubriré mis secretos a los que me buscan. Y aquí está descubriendo algo, aquí está escribiéndose la historia. ¿Me leíste el 36, verdad? 1 y 2. Versículo 3, ¿me lo puedes leer, por favor? Sí. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para volverse cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Quizás. ¿Ok? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esa palabra? Quizás. ¿Por qué está escrita la palabra de Dios, la Biblia? Quizás te arrepientas de tu mal camino y yo te perdone. ¿Cómo empieza tu historia en Cristo? ¿Qué dijo el Señor? ¿A qué vino el Señor? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras de Jesús? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras de Juan el Bautista? Arrepiéntete. ¿O no? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Quizás se arrepienta. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué? 100 años Noé, ¿cuál fue su palabra? Arrepiéntate. ¿Cuántas veces te han dicho arrepiéntate, busca a Dios? ¿Qué hizo el pueblo en los tiempos de Noé? No, eso no es para mí. Vive la vida. Eso déjaselo a los viejitos, a los religiosos, a los que tienen mucha necesidad. Estaba yo acordándome de un general panameño que fue llevado a Estados Unidos, que fue condenado a prisión perpetua. ¿Alguien se acuerda? Fue presidente. Fue presidente. Noriega. Que dice que hizo lo malo en su país. ¿Recuerdan? Alguien hace 1 año o 2 años salió él de la cárcel, le dieron libertad porque ya estaba muriendo. En la entrevista que le hacen dice, me arrepiento de todo. Les pido perdón a todos. Nunca lo debí de haber hecho. No conocía a Dios. ¿Qué pasó en la cárcel? Quizás Dios está hablando al pueblo. Arrepiéntete. Búscame. Quizás te arrepientes. ¿Qué está hablando en los tiempos de Daniel? En los tiempos de Joacim. Quizás se arrepienta. Quizás abra el rollo y se arrepienta. Quizás abras la Biblia y puedes decir, no, pues está bien, esto es un buen libro. O quizás te arrepientas y cambie tu historia. ¿Qué sucede? ¿Quién me lee el versículo 7 de ese mismo capítulo? El 6, por favor, ¿sí? Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de ciudad que vienen desde su ciudad. Léelo delante de él. Y dice que antes de entrar al palacio real, Jeremías era el profeta, ¿estamos de acuerdo? Pero él no podía entrar. Joacim tenía profetas que aparentemente hablaban de Dios. La palabra de Dios dice, cuidado con los falsos profetas. ¿Qué hacían los falsos profetas? Llegaba el rey Joacim y le decía, a ver, tráigame mis 30 profetas. ¿Qué dice Dios de este asunto? Sabía que iban a ser atacados por el rey Nabucodonosor porque no pagaba impuestos. Y había sido conquistado. Y le había dado chance por su maldad de que le pagara una cuota, como si fuera la cuota de piso. Le dijera, te voy a dar chance de ahí, pero págame una lana. Entonces le había vendido la plaza. Y entonces decía, ¿qué dicen los profetas? No, que Dios va a estar contigo y que Nabucodonosor no va a venir contra ti. Tú lo vas a vencer. 30 profetas, no recuerdo si son 30 o 20 profetas que le decían lo mismo, va a haber paz. No te preocupes, va a haber paz. No vas a tener problemas. Pero Dios le habla al profeta Jeremías
Y le dice, no, no va a haber paz, va a haber guerra. ¿Qué dice la Escritura del final de los tiempos? Va a ser un caos. Que va a haber guerra, que la maldad aumentará. Sí. ¿O no? ¿Está escrito? Sí. Señor, tráenos paz. Va a haber paz y gracia a los que estemos en la presencia de Dios. Ira y contienda a los que estén fuera de la presencia de Dios. O sea, no va a haber paz en la tierra. La maldad dice que aumentará. ¿Ha aumentado la maldad? Sí. Ha aumentado la maldad. Cada vez más y más y más y más. Más violencia. Dice que es el principio de los últimos tiempos. No los quiero espantar, ¿verdad? Pero esto va a tardar. ¿Por qué? Porque todavía tarda. Porque la palabra de Dios tiene que llegar a todos los rincones. Todos tendremos la oportunidad. Bueno, aquí, como historia, nada más dice que cuando el pueblo escuchó, se espantó y fueron llevadas estas palabras al rey Joacim. Déjenme buscar. Versículo más adelantito dice que cuando fueron escuchadas estas palabras, que se abrió el rollo, o sea, que se abre la Biblia, y hay palabras que no nos gustan, ¿qué hacemos? Le cambiamos de página. ¿O no? No, esa no es para mí. Dice que el rey escuchó esas palabras, ¿y qué creen que hizo? Quemó la Biblia. Y los que estaban ahí le dijeron, no lo hagas. Había cierto temor en las personas que estaban al lado del rey. Pero el rey no quiso escuchar. Y Dios comenzó a traer, y Dios se levantó en ira. ¿Por qué? ¿Le dio oportunidad al rey de arrepentirse? ¿A todos nos dio oportunidad? ¿Cómo serán los últimos tiempos? ¿Se dará oportunidad? Dice que en los últimos tiempos serán como Noé. ¿Cómo? Unos estarán en fiesta, casándose, otros estarán viendo el partido, otros estarán metiéndose al arca. En el 23 es donde dice que se quema el rollo. ¿Me lo lees, por favor, Juanita? Dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planes, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Y quién le dijo que no lo hiciera? En el 23, me leíste el 23, ¿verdad? Sí. ¿Me lees el 24, Juanita? Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. No los que se oyeron. En el 28 dice Dios otra vez, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas estas palabras. Versículo 29, ¿quién me lo lee? Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Ahí está la profecía. Sí. Vendrá el rey de Babilonia. Aunque el rey de Babilonia tenía otros dioses. Ya vamos a ver la historia de Nabucodonosor, que es interesante. Y lo considera como su siervo para traer justicia. Y ya cuando lo veamos más adelante vamos a ver que el rey de Babilonia se vuelve como un animal. ¿Verdad? ¿Alguien lo recuerda? Sí. Hasta que reconoce a Dios. Pero el libro de Daniel estamos empezando. Vámonos de regreso. Porque es muy intenso este libro. Es el libro de los profetas.
¿verdad? O los errores. ¿Qué sucede? Nabucodonosor es astuto. ¿Como quién? Dice que en la escritura que nosotros tenemos que ser astutos como quién. Como las serpientes. ¿Y Nabucodonosor es astuto como una serpiente? Sí. ¿Por qué se trae a los jóvenes judíos sin mancha, de buen parecer, pero sabios, entendidos en las cosas? ¿Por qué se los trae a preparar durante 3 años? Para que lo asesoren. Pues, ¿por qué? ¿Qué no es el rey? Dice que idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Por qué se trae a aquellos hombres que son temerosos de Dios? ¿Qué sabe Nabucodonosor que debe tener al lado? Hombres fieles. Hombres que Dios usa. ¿Qué sabía el faraón cuando vio a José? Que él tenía que era un hombre sabio. Que Dios estaba con él. La maldad, dentro de la maldad, reconocen que hay una sabiduría en ciertos hombres que viene directamente de Dios. Por eso lo atraen aquí. ¿Se acuerdan qué le dijo el faraón a José? Delante del pueblo. Sí. No hay nadie como él. Háganle todos los pueblos, hagan lo que él les diga. El hombre malo sabe que en ese hombre que hay sabiduría de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la astucia también te da oportunidad a compartir la palabra de Dios. Hace poco la semana pasada conocí a un hombre que tiene dentro de la región de Tula un albergue de niños que sus padres han muerto porque andan en malos pasos o sus madres las han abandonado, y dice que él vive en una región donde está muy peligrosa. Incluso tienen los niños de los que trabajaban con los malos, ¿no? Huérfanos. Y que le dicen, los malos dicen, a ti te vamos a proteger. Tú sigue, contigo no nos metemos. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo bueno. Porque saben que dentro de toda la maldad hay hombres que Dios está usando y no se van a meter con ellos. Esa es la gracia que va a haber en los últimos tiempos. Que la maldad aumentará, pero a los hombres de Dios permanecerá la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de la película El libro de los secretos? Tenía que llegar hasta el final, ¿no? Si no, búsquenla por ahí. Y si no, yo se la rento. No, no sé. Bueno, vámonos a Daniel. Entonces escogen a 4 hombres sabios. Si tú tuvieras una empresa, ¿qué tipo de personas estaría al lado tuyo? ¿Mandé? Los que saben. ¿Sabios o no? Sabios, temerosos de Dios. ¿Por qué? Una cosa es sabiduría humana, otra cosa es sabiduría celestial, pero tienen una virtud, temeroso de Dios. ¿Por qué temeroso de Dios? Porque ellos no van a hacer lo malo, no van a actuar. No me van a robar. Toda su providencia. ¿O me van a robar? No. Yo tuve un trabajador que era temeroso de Dios y era el que no me robaba el diésel. Todos salían mal, menos él. Y entonces él era ahí se me fue el parteaguas. Con él sabía el termómetro. Con él sabía cómo andaba el combustible. Todos salían disparados y él no. Entonces nada más lo cambiaba de tráiler, de camión, y me resultaba. Y les decía a los otros, pues aquí está, no hay vuelta de hoja. No lo querían. Sí. Bueno, ¿qué sucede? Manda a traerlos. Pero la comida del rey. Fíjate, el rey le da lo mejor de comer. Piensa en esto. Si te mandara a traer el rey, el presidente de la república, y te dijera, a ver, Seferino, tú vas a comer de los mejores manjares.
De lo que me traen a mí, las tortillitas hechas a mano, la barbacoa hecha especial, yo lo vas a comer en mi mesa. El mejor vino. ¿Qué dirías tú? Yo diría, ya la hice, ¿verdad? Ya encontré gracia ante el Rey, ya la hice. Ya soy su amigo. O sea, me estás sirviendo del banquete del Rey, no es cualquier cosa. Pero Daniel dice, no queremos la comida del Rey. ¿Por qué no quería contaminarse con la comida del Rey? ¿Qué enseñanza hay en esto? Porque era un rey idólatra y no quería las costumbres y todo lo que él hacía. ¿Qué hacen los judíos? Cuidan mucho su alimentación. ¿Por qué cuidan tanto su alimentación? Porque el cuerpo es un Porque templo es- para Dios. ¿Qué tienes que hacer con tu cuerpo? Cuidarlo porque es el templo del Espíritu. Dice que somos templos. Vivimos en la época de gracia de que el Espíritu Santo no nada más llegaba a los profetas, sino que el Espíritu Santo, dice la Escritura, que habita en todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Todo aquel. Entonces, sabían que no podían contaminarse. Había alimento, que ese alimento adoraban a los ídolos. Lo pasaban por la idolatría. Dame un ejemplo en estos tiempos. Como un ritual, Era un ritual. como el champán. 3 de noviembre. Así es. Era un ritual que el alimento del rey lo pasaban sobre la presencia de los ídolos. Ellos adoraban un dios, no recuerdo cómo dice aquí, Nabor o algo así, donde le decían gracias, le daban el nombre del rey, le decían gracias porque tú nos das de comer. Ahora se lo traen a los hombres que aman a Dios. ¿Quién te da el alimento diario? Dios. Entonces, si tú te comes ese alimento que está comiendo el rey, ¿a quién le estás dando gracias? Entonces, puedes caer en idolatría con conocimiento. ¿Qué dijo el apóstol Pablo de la comida? Cuando me traen de comer, yo no pregunto de dónde viene, ¿verdad? Simplemente lo como. Pero si sé que este alimento es una ofrenda para el diablo, para los muertos, no lo puedo comer. Pero mejor ni pregunto. Pues cuando te lleven unos tamales a tu casa, no preguntes de dónde viene, simplemente cómetelos. Pero si dicen, este alimento es una ofrenda por el Día de Muertos, por mi abuelito Chuchito, lo pasé al panteón, ya te amolaron el platillo, ¿verdad? Entonces, ellos eran tan temerosos de Dios que deciden no probar, porque ellos sabían que venía de la ofrenda de sus dioses. Y aquí está lo interesante. ¿Por qué el eunuco? Ahora, ¿por qué había tantos eunucos? ¿Se acuerdan? Había muchos eunucos que le servían a la casa del rey. ¿Alguien recuerda por qué? Porque eran hombres de guerra. Eran hombres de guerra que en la guerra habían perdido sus partes nobles. ¿Por qué? Porque se ponían el armazón y las únicas partes que no podían protegerse eran las axilas, el cuello o las ingles. Entonces el enemigo, para dejarlos inservibles, golpeaba esas partes, ¿verdad? Entonces, pero eran hombres muy fieles al reino que no podían desobedecer. Por eso el mismo rey manda a este eunuco, que era un guerrero, que había perdido eso en la guerra, pero era un hombre fiel al rey. Y le dice, cuídalos. ¿Cómo cuidaban el harén? ¿Recuerdan? Esther. Era gente muy cercana al rey. O sea, tú vas a cuidarlos durante 3 años, les vas a dar de alimento el mío y los vas a ser entendidos. Porque estos me van a sacar de todos mis problemas. Con la sabiduría que ellos traen de su Dios,
Aquí se arriesga el eunuco a que lo maten. Dale de comer lo que yo como, para que sea como yo. Si soy un marrano, que sea marrano. Vamos. Que huela lo que yo huelo, que sea como yo. Y ellos dicen, no. Déjanos comer nuestra comida que nosotros, ¿cómo dicen? ¿Kosher? Kosher. Déjanos comer. Y el eunuco se arriesga. ¿Y qué pasó con la comida? ¿A qué se refiere esa comida? No, pues, o sea, físicamente sí es una comida que ellos están. Pero ¿qué le está diciendo? Espiritualmente. Déjame alimentarme de lo que Dios me ha dado. No me alimentes con la sabiduría del pueblo tuyo. Déjame alimentarme con lo que Dios me ha dado. Y entonces el eunuco dice, está bien, probamos. ¿Qué pasa con el rostro de ellos? Y vamos a terminar. ¿Qué pasa con el rostro de ellos cuando pasa ese tiempo? Era más robusto, dice. Que los demás. ¿Qué pasó con el rostro de Moisés cuando bajó de estar en la presencia de Dios? Brillaba, resplandecía. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué autoridad tenía Moisés? Miren, el pueblo de Dios Moisés estaba en el monte alimentándose, ¿verdad? Alimentándose de la palabra de Dios. Cuando es tentado Jesús, ¿en dónde está? En el desierto. Y la primera tentación, ¿cuál fue? La comida. ¿Por qué? Porque estaba débil después de 40 días. Porque dijo el Señor, y tuvo hambre. ¿O no? La primera tentación fue el pan, su necesidad. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando Jesús manda a sus discípulos a que vayan a comer a la entrada de Samaria, en el pozo de Jacob, los manda por comida y él se queda en el pozo. Llega una mujer y convierte a esa mujer. Y esa mujer trae a todo un pueblo a los pies de Cristo. Cuando llegan los discípulos le dicen, ¿no tienes hambre? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No, vengo, no tengo hambre, mi comida no nada más es el alimento físico, estoy parafraseando, ¿no? Sino lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos dicen, déjanos servir lo que nuestros padres nos dan. Déjanos comer eso. No nos contamines con los demás. Y dice que su cuerpo era más robusto. Y aquí viene lo hermoso que nos decía Ofelia. Donde dice 15. El 17, por favor, ¿sí? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. A estos 4 muchachos, vamos a ver la historia de estos 4 muchachos más adelante. ¿Qué sucede con ellos? Pero la sabiduría y el entendimiento, ¿de dónde vienen? ¿En dónde empieza? ¿Qué tenían miedo ellos? De contaminarse con el alimento de los otros. Y entonces, ahí Dios les da entendimiento. La sabiduría se adquiere cuando tú empiezas a temer a Dios. Cuando digo, ¿sabes qué? Ahora reconozco que eres Dios y que no me puedo apartar de ti. Cuando comienzas a leer el libro y comienzas a tener entendimiento. Cuando comienzas a tener entendimiento es cuando el verbo se hace, ¿qué? Carne. Entonces empiezas a tener sabiduría ¿de quién? No es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios, de lo alto. Y aquí parecía pasar Daniel, sabemos que es un libro no sencillo, que hay en varias cosas, pero yo creo que esta parte, donde ellos son fieles, Dios les guarda, dándole todas estas los dones, ¿no? Se los da todo. Y ayer estaba escuchando una predica
les da sabiduría. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces pareciera Dios sí, o sea, sí, Dios nos ve y Dios sabe en dónde estamos y nos da, y a veces sin darnos cuenta. ¿Te ha faltado de comer? No. ¿Has vestido bien? Por lo menos le pones cartoncito al zapato para que no. Entonces Dios... Podemos ver, Ricardo, que aún en medio de la tribulación, Daniel halló gracia delante del eunuco. Y en el libro de Esther también, ella fue tomada a la fuerza para ver si el rey la escogía como su nueva reina. Y dice que Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo prontamente darle atavíos y alimentos. Aún en medio de esa tribulación, podemos hallar gracia. En medio de los problemas, tú has hallado gracia en algún momento y le has dicho, híjole, no sé cómo me salieron estas cosas, pero yo le doy gracias a Dios. No sé por qué estoy aquí, no sé por qué se me abrieron las puertas, pero yo le doy gracias a Dios. Pero todo tiene un proceso, ¿verdad? Todo tiene un proceso. El reconocimiento. Ahora, cuando uno está firme en que la bendición viene de Dios, tú puedes tener paz en medio de las tormentas. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos terminando. Sí. Y superaron a todos sus magos y astrónomos. ¿Me lees el 20, Elsa, por favor? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Te gustaría ser como Daniel o como estos 3 hombres? 10 veces mayor, 10 veces mejor. ¿Cuál es lo que ellos, cuál es el sentir de ellos? Pues estaban presos y ya les habían cambiado el nombre y aún estaban dispuestos a ser instruidos y aprender. En visiones, en sueños, en entendimiento de las cosas. Amén. ¿Te gustaría tener esa sabiduría? Sí. Pues el mismo espíritu que obró en ellos es el que Jesús nos prometió. Es lo mismo. ¿Saben? ¿Recuerdan qué dijeron los magos y los hechiceros cuando Moisés va y se presenta al faraón y comienzan a ver las 10 plagas? Sí, ya no podían hacer lo que él hacía. Y dicen, esto que hacen estos hombres es del dedo de Dios. Nosotros ya no podemos hacer. ¿Qué hacían estos magos? Esto es mano de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en ese pueblo idólatra? ¿Cuál es el propósito de Dios? Recuerden que Nabucodonosor adora a otros dioses, pero es el que manda. Ya lo vamos a ver más adelante qué pasa con él. Yo creo que Dios tiene un plan precioso para Daniel, porque Daniel era del linaje real de la tribu de Judá y fue traído, la profecía decía que iban a venir, los iban a traer cautivos cuando falló el rey que mencionó, pero viene el cumplimiento también en Reyes. Isaías le habla la profecía, pero después viene el cumplimiento. Y a mí me gusta mucho el 3, donde dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel de linaje real. Dios escogió a Daniel y tuvo un propósito, y fíjese, dice, muchachos, en que no hubiese tacha alguna, y tacha es una buena apariencia, ¿sí? Pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él no tuvo ninguna tacha, ¿verdad? Dice, de buen parecer, y ya dice aquí, enseñados en toda sabiduría. Ellos decidieron no contaminarse, porque ellos ya estaban enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento.
Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, hemos asimilado lo que usted siempre nos dice, que hagamos viva esta palabra, vamos a tener la decisión para estar firmes y no contaminarnos. En todos lados se encaja lo que usted siempre nos enseña. Bueno, nos dice que tenemos que permitir que esta palabra sea real, porque podemos saber muchas cosas y hablar, pero si esta palabra no está viva en nosotros, en el tiempo de la prueba, no lo vamos a pasar. Pero dice que ellos fueron enseñados en toda sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tenía sabiduría, entendimiento, conocimiento. Así y es. eso es lo que habla los atributos de Dios. Así es. Entonces, pues la clave es lo que aquí aprendemos diario. Mi pueblo, ¿qué dice la Escritura? Perece por falta de conocimiento. Que no me conoce. Ahora, estamos, según los judíos, estamos en el año 5779 de esta era. O sea, ya hubo otra era. Esta es la que nos toca. Los demás pues, no saben ni qué onda. De esta era. ¿Cuántas generaciones ha habido? Y nunca leímos la palabra de Dios. Aquí estamos hablando en el año 600 antes de Cristo, y ya se escribía, hablaban de la palabra de Dios, se escribía los rollos, ¿verdad? Entonces ya se tenía temor, ya se sabía, pero ¿cuántas generaciones se han perdido porque no se les ha leído a los hijos la palabra de Dios? A los hijos, porque los criamos en el humanismo, en otras cosas, y no se les lee la palabra de Dios. Aquí está Nabucodonosor y dice, tráeme esos chavos sabios, tráemelos, entendidos. ¿Será para bendición o será para maldición que los hayan traído? Lo vamos a ver más después. Todo es para bendición, todo es para tener oportunidades. Amén. Y ahí, bueno, tomar en cuenta que Daniel era como si hubiese estudiado en Stanford, en Harvard en aquellos días. Entonces también Dios nos llama a que nos preparemos precisamente para hallar un día gracia y nos diga, no, pues sí, mira, ya te voy a dar una revelación. Entonces no nada más es en una sola área, sino la que nos permita Él, ¿no? ¿Se acuerdan qué decía el apóstol Pablo sobre las revelaciones? Si no te quedes ahí, ven al mundo de las revelaciones, donde, ¿qué sería una revelación? Donde Dios me habló y me dio entendimiento de las cosas. Dice, entra a otro nivel. El apóstol Pablo nos invita, dice, no te quedes ahí, porque si te quedas ahí seguramente te vas a morir espiritualmente, vas a andar pecando. Ahí te vas a morir. Y te va a ir, vas a pensar que Dios está contigo, pero no, te vas a ir al infierno, a final de cuentas. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Hazte a un lado, no te conozco. Hacedores de maldad. Porque habiéndome conocido, no me seguiste, no entraste a otro nivel. Por eso la palabra de Dios dice que nos lleva a la santificación, al conocimiento pleno de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hasta otro nivel. El libro de los profetas nos lleva a eso. Las cosas, dice la Escritura, espirituales, la palabra de Dios se discierne espiritualmente, conectándote. Por eso el libro de las profecías, entramos en este tema y nos debe de empezar a entender, debemos empezar a entrar en el mundo espiritual. Cuando los evangelios, Señor, dame, sáname, líbrame, ayúdame, apóyame, cuídame. Pero en el libro de las profecías hablamos del corazón de Dios, de la visión. Por eso a este pasaje dice, tal vez entiendan cuando les leas la palabra y se arrepientan de su mal. Tal vez. ¿Verdad? Por eso en este libro tenemos que entrar en ese mundo. Ricardo, Dios les dio gracia a Daniel, porque en el 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, o sea,
Dios también nos provee y nos da mucha gracia. ¿Qué le dice carta de los romanos, carta de Pablo a los efesios, a los tesalonicenses, a todas las cartas que dice? Que Dios te dé gracia. Gracia y paz. Gracia y paz. No estamos bajo la ley, no. Bajo el favor de Dios. Bajo su gracia. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te pedimos perdón si no te hemos buscado con toda nuestra alma y con todas nuestras emociones y todo nuestro ser. Si hemos pensado en nuestro propio provecho. Padre, te pedimos sabiduría que venga de lo alto. Así como le empezaste a dar a Daniel y a sus 3 amigos sabiduría y entendimiento, ellos quisieron apartarse de ese mundo y empezar a buscarte, no contaminándose. Así te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Corrígenos si nuestras interpretaciones no son las correctas conforme a tu voluntad. Enséñanos, muéstranos, háblanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos por gracia, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.